Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de preparación, graficación y creación de escenarios para la sesión de hoy, lunes. Empezamos semana, estamos a 17 de mayo y vamos a analizar el futuro del mini SP500. Estáis en el canal del Espejo del Trader y soy Judith, vamos allá. Antes de empezar, una breve recordatorio de que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, ahora ya sí, vamos a empezar a analizar la sesión de hoy. Antes, como siempre, recordemos las noticias macroeconómicas que tenemos para la sesión. Hoy tenemos datos menores, pero a las 2:30 se va a publicar, aquí lo tenemos, el índice manufacturero del Empire State. Es importante y hay que estar atento a ver a ese dato. Y luego ya en plena sesión americana, a las 4 de la tarde, hora española peninsular, se va a publicar un dato de menor importancia, el índice del mercado inmobiliario del NAP, pero habrá que ver también a esa hora la volatilidad que pueda provocar esa publicación del dato. Bien, vamos ya, ahora sí, a centrarnos en el aspecto técnico. Como siempre, es lunes. Vamos a empezar con la visualización del gráfico semanal para ver qué vela nos dejó la semana pasada y dónde estamos dentro del precio. Aunque uno haga una operativa muy a corto plazo, en este caso estos vídeos están enfocados más a esa operativa intradiaria, pues es importantísimo ver dónde está el precio, porque muchas veces pues estamos tan focalizados en gráficos menores de 5 minutos, 1 minuto o incluso menos, que realmente es que perdemos la perspectiva de dónde se encuentra el precio, de qué contexto tiene, de qué fuerza tiene y de lo que ha ocurrido recientemente. Y esto es relevante. En el gráfico semanal pues vemos un poco, fijaros, la vela de la semana pasada, una vela que llegó a estar aquí abajo, o sea, llegó a ser una vela bajista con los mínimos aquí donde nos dejó, los mínimos de la semana anterior, cerca de los 4.050, y una vela pues muy bajista, pero retrocedió. El precio dejó aquí los mínimos semanales, pero cerró muy por encima de ellos. Nos dejó una vela pues que probablemente aquí ha habido una entrada de acumulación. Lo veremos en los próximos días a ver cómo el precio se desarrolla, ¿no? Pero de momento lo que está claro es que tuvo los mínimos en estos niveles y cerró muy por encima de ellos, dando pues una posible información de una acumulación. En lo que digo, luego el precio tiene que acabar de confirmar un poco esa posible acumulación que se haya producido. Niveles importantes para la sesión de hoy. Lo veremos mejor en marcos temporales inferiores, pero por supuesto hemos marcado aquí los mínimos de la semana y el soporte siguiente que tiene en ese área de los 3.950-60, ese soporte tan relevante que venía de esta resistencia que fue superada, y los máximos históricos. Bajamos al gráfico diario. Aquí vemos con más detalle ese nivel del soporte inmediato después de los mínimos de la semana anterior. Aquí tenemos, he marcado un poco con estos colores para, como os comentaba, ¿no?, para identificar los niveles que son más relevantes. Y esto pues puede ir bien para un poco, cuando lo dicho, ¿no?, como es una operativa muy intradía y estamos pues a veces más pendientes de gráficos inferiores, pues vale la pena un poco ayudarnos a saber identificar cuando si el precio llega a un nivel de este tipo que es más relevante porque es un nivel que hemos graficado en gráfico diario o a lo mejor 4 horas, que es un marco temporal bastante superior a nuestros gráficos operativos, pues vale la pena un poco ayudarnos, ¿no?, y marcar con diferentes colores para identificarlo, que estamos ante un soporte fuerte o ante una resistencia fuerte, y poder un poco pues diferenciarlos de niveles más intermedios, niveles que hemos encontrado en gráfico de 1 hora o de 15 minutos, ¿vale? Esto pues a modo de consejo, cada uno que haga lo que considere oportuno. Bien, pues aquí tenemos el gráfico diario. Aquí veíamos ese soporte importante, esa ruptura que nos dejó la semana pasada, y ya en la sesión del viernes el precio hizo una importante corrección donde pues se encontró primero con esa resistencia, pero la superó ligeramente, pero la superó. Y ahora bajaremos en gráfico de 1 hora para ver, de 4 horas y de 1 hora, para ver con más detalle estos movimientos. Pero fijaros que ya en gráfico diario pues tenemos un contexto muy claro, ¿no? Una resistencia de los gráficos de los niveles históricos, máximos históricos, este nivel tan importante que tenemos ahora,
donde se encuentra el precio, o sea, los próximos movimientos del precio son importantísimos. Mientras el precio veamos que este nivel de soporte, a lo mejor con ciertos retrocesos, ya lo comentaremos, pero si este nivel aguanta, pues podríamos verlo a este índice, pues a un poco atacar los máximos históricos aquí alcanzados a principios de mayo. Si el precio vuelve a meterse en toda este área, mal, o sea, este nivel tiene que aguantar el precio, ya digo, puede haber ciertos retrocesos y pensemos que en este tipo de operativa más a corto plazo, nosotros, claro, en gráficos de 5 minutos podemos ver caídas, una ruptura de este nivel para acercarse a estos niveles que he marcado aquí de soporte intermedio, que ahora lo analizaremos. Pero luego, cuando esto suceda, ya 1 hora, 2 horas después, cuando ya hemos terminado la sesión, a lo mejor nos acercamos al gráfico de 1 hora, de 4 horas, y veremos que lo que ha dejado aquí el precio es una mecha. Simplemente ha habido un testeo, pero el precio realmente no ha perdido este nivel. ¿Vale? Lo digo porque estas cosas luego sorprenden de volver a ver la sesión, ver las velas de 1 hora y dices, ostras, pues es que ni siquiera en 1 hora ni siquiera lo perdió, simplemente hizo un retroceso, dejó una mecha y ya está, y siguió subiendo, ¿no? Entonces no perdamos de vista que las manipulaciones existen y que estos intentos de ruptura de niveles y de un poco incitar a cortos nos pueden hacer que ellos con ese tipo de movimiento pues un poco provoquen un tipo de operativa por nuestra parte para ellos hacer justo lo contrario. Y hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos al gráfico de 1 hora y aquí vemos con más detalle lo ocurrido. El movimiento fuerte, ese impulso bajista que rompió soportes relevantes, también la media de 4 horas. Y vemos un poco lo que nos hizo la sesión del viernes. El precio nos rompió primero, hizo una estructura de giro en forma de doble suelo, rompió el máximo común, se convirtió en soporte, ya lo ratificó con ese pullback. Alcanzó la media de 200. Aquí de nuevo un poco el precio le costó superar esos niveles, pero los superó. Ahora miraremos en gráfico de 1 hora más detalles de este movimiento. Y vemos pues como a la sesión del viernes el precio ya a finales de la sesión consiguió romper ese nivel que tenía, que marcamos ahí de los cierres de las velas diario, de ese mínimo común, de esa estructura de doble techo, se superó y ahora está actuando un poco como soporte. Fijaros que tenemos en el día de hoy, 17 de mayo, pues un movimiento bajista muy debilitado, unas velas que realmente no indican fuerza bajista, velas de cuerpo pequeñito con muchas sombras inferiores y superiores, y este es el nivel principal de soporte y el primer soporte que tiene, ahí unos 4.155, 60. Vamos a bajar a 1 hora para ver con más detalle todo esto y ya pues hacer ese trabajo de creación de escenarios. Mirad, aquí tenemos el movimiento del viernes. El precio nos dejó el día 13 de mayo esta resistencia, que aquí se formó un doble techo con ese mínimo común, que fue el pullback a ese doble suelo, lo comentamos ya en vídeos de la semana pasada. Ya el viernes se rompió esta primera resistencia, hizo un pullback, fijaros como aquí el precio amplió más. Aquí hizo como un primer retroceso, luego el precio volvió en la sesión americana a testear este nivel de soporte que ya lo he marcado, para desde aquí arrancar el movimiento alcista que consiguió superar ese nivel de antigua resistencia, la media de 200 en gráfico de 1 hora, y alcanzar aquí estos niveles cercanos a los 4.180. Y en la sesión de hoy, ¿qué estamos viendo? Pues esa posible, ya veremos, corrección después del impulso que rompió la media de 200 y ese nivel que comentamos, una posible corrección de esa subida de la sesión del viernes. Lo que nos interesa, vamos a marcar un poco niveles y creación de escenarios, ¿no? Por encima, lo que he comentado antes, este nivel es relevante, no, lo siguiente, es muy importante. Puede haber cierto movimiento bajista, lo que os comentaba en 4 horas, ¿no? De que vayan a testear incluso la media de 50, de 100 aquí en 1 hora, o incluso por debajo, al área de los 4.130, para tal vez encontrar liquidez. Podría ser un posible escenario, ¿vale? Un poco de cierto retroceso para luego pues a provocar ese movimiento de acumulación y hacer elevar el precio pues más arriba, superando los máximos del día de hoy. Este podría ser un posible escenario, por eso he marcado este nivel como importante. Y cuidado en ese caso, ¿no? Pues los cortos que se puedan producir con la pérdida de los niveles de los mínimos del día. Cuidado porque puede ser simplemente manipulaciones para acumular. El siguiente soporte principal lo tenemos aquí, área 4.120, 4.130. Es ese nivel que hemos comentado.
esa resistencia que se formó aquí los máximos del día 13, que aquí hizo un pullback y arrancó el viernes aquí un movimiento alcista que ha tenido toda esta repercusión, ¿no? La ruptura de la resistencia de la media de 200. Por tanto, es el principal soporte más inmediato que tiene el precio, si superase, ¿no? Si rompiese los mínimos del día de hoy. Por debajo, él ya ha comentado, nivel de soporte, ese máximo común del doble suelo, que ya hizo un pullback, pues sería los 4.080 aproximadamente el siguiente soporte, y luego los mínimos de la semana anterior en los 4.030 aproximadamente. Una pérdida, lo que os comentaba, de este nivel de los mínimos del día de hoy, cuidado, porque puede ser pues una búsqueda de liquidez. Fijémonos que tenemos la media de 200 en 4 horas aquí, en los 4.130. Por tanto, no sería realmente un escenario poco probable que hiciera cierta corrección a estos niveles. Si nos fijamos en los retrocesos de FIBO de este movimiento, ahí estamos en los el 38%. Por tanto, podría ser perfectamente válido una corrección hasta el apoyo de la media de 200 en gráfico de 4 horas, primer retroceso de FIBO, el 1/3, para continuar subiendo. Por ese motivo, un poco os comento, ¿no? el posible riesgo de este nivel, como en caso de pérdida de estos mínimos del día, pues ir a buscar cortos, porque ahí está un soporte mayor, ya que se encuentra la media de 200 en 4 horas y ese retroceso probable del precio. En fin, ahí queda ese comentario. Una pérdida de estos niveles sí que tal vez ya veríamos una extensión de las caídas, puesto que la media de 200 en 4 horas se perdería y el contexto cambiaría bastante. Podría ser esto una corrección de todo este movimiento bajista para seguir bajando. Pero mientras el precio mantenga la media de 200 en 4 horas, creo que la probabilidad de continuación sigue ahí. La continuación alcista sigue abierta. Ahora, una pérdida de este nivel ya lo veo ya una más probable a que se extiendan las caídas hasta el soporte de los 4.080. En fin, por eso he marcado un poco esos niveles como importantes. Por arriba se ha formado una directriz bajista bastante clara en el día de hoy, si lo veis, con los máximos del día y este máximo posterior en la sesión europea, máximo decreciente. Se ha formado una directriz. Veremos un poco los siguientes movimientos, pero ahí tenemos una primera resistencia, que en caso de superación podría el precio alcanzar los máximos del día. Esto ya en 15 minutos valdría la pena trabajarlo, ¿no? Ahí vemos ese movimiento en 15 minutos, marcando mucho como soporte este nivel de aquí. Él lo ha ratificado durante toda la sesión europea, otra vez está apoyándose en él, la media de 100 en 15 minutos, y aquí esa directriz bajista de todo este movimiento a priori correctivo. Veremos cómo continúa. Por tanto, esta directriz puede también convertirse en un nivel intermedio, ¿vale? Que nos podría dar también, si nos interesase, opciones operativas en caso de ruptura, buscando un largo hasta los máximos del día. Aquí queda ese nivel intermedio. Luego los máximos del día. Luego por arriba he marcado como resistencia este nivel. ¿Por qué? Porque aquí veo una estructura de giro, una especie incluso de hombro cabeza a hombro, con una zona de soporte muy clara, una línea clavicular ahí en los 4.220 aproximadamente, y he marcado este nivel de resistencia que está bastante alejado de los máximos del día de hoy. No tiene por qué subir el precio directamente, ¿no? Hace siempre sus movimientos en zigzag, pero lo veo como una importante resistencia. Al menos esta es importante, porque este tipo de niveles, esa línea clavicular de esta posible estructura de distribución, acostumbran en el futuro, después, si vuelven a ser testeadas, a comportarse como resistencias. Por tanto, la he marcado aquí, y luego los máximos históricos, por supuesto, por encima de esa línea clavicular. Bien, y luego tenemos un poco como nivel intermedio este nivel de aquí. Aquí hay hubo una zona de reacumulación, que el precio siguió subiendo. Aquí en una hora vimos como el precio se frenó en esta vela de una hora y un poco ratificó este soporte, luego hizo una corrección. Aquí en los 4.200 más o menos podría encontrarse esa resistencia intermedia, ¿vale?
que en caso de superar los máximos del día, pues en el impulso siguiente podría apoyarse allí, luego hacer alguna corrección y ya se vería luego la continuación, ¿no? Ahí los 4.200 podría ser una zona de resistencia intermedia en ese posible recorrido, si el precio continuará subiendo después de apoyarse en este soporte o en alguno más por debajo del nivel donde se encuentra ahora. Pues nada más, dejamos la sesión, la preparación de la sesión aquí. Ya tenemos un poco los niveles relevantes, esos posibles movimientos del precio y más o menos pues todo comentado. Pues nada más, espero que os haya sido útil. Si es así, pues os animo a darle un like y a suscribiros al canal del Espejo del Trader. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo de preparación. Que paséis una feliz tarde y buen trading.